Cordial y respetuoso saludo para todos. El título de esta charla está centrado en destacar cuáles son los principales cambios en el procedimiento administrativo y en lo contencioso administrativo consagrados en la Ley 1437 del 2011. Hay que destacar fundamentalmente que la actual reforma concibió importantes cambios en el procedimiento administrativo, los cuales buscan principalmente la realización efectiva de los derechos y el respeto al debido proceso. Los cambios más relevantes se observan en la inclusión de nuevos principios que tienen que ver con las actuaciones administrativas, el mayor alcance al derecho de petición, la organización del procedimiento administrativo general y sancionatorio. De tal manera que uno puede sustentar aquí que los principales cambios en el procedimiento contencioso administrativo estarían relacionados con la reorganización de las competencias y los medios de control, la inclusión de un procedimiento mixto y el avance hacia la oralidad, las medidas cautelares, los medios probatorios, el establecimiento del recurso extraordinario de extensión de la jurisprudencia, la ampliación de las competencias en materia laboral y contractual, el establecimiento de 2 causales nuevas para la nulidad electoral, entre otros aspectos. Enseguida nos referimos a la competencia de la jurisdicción y los medios de control. El CEPACA organizó la jurisdicción contenciosa bajo un esquema mixto. En este sentido se utilizó fundamentalmente el criterio material en la distribución de competencias, pero también acogió en algunos casos precisos el criterio orgánico y funcional, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, para lo cual se señaló una lista taxativa de asuntos con independencia de las partes que sean o bien personas públicas o bien privadas, por ejemplo, en materia de contratación estatal o de responsabilidad extracontractual. El procedimiento mixto y facultativo, entonces, y los nuevos recursos, tienen que ver con el procedimiento general de lo contencioso administrativo, que continúa siendo de naturaleza residual. ¿Qué quiere decir eso? Que se siguen respetando los procedimientos especiales. Además, en su desarrollo se admite un sistema mixto que introduce la oralidad y a la vez permite los procedimientos escriturales al estilo alemán. Sin embargo, el juez no puede escoger un solo sistema, oral o escrito, desde el principio del proceso, como sí ocurre en alemán. Destaquemos cuál ha sido ese itinerario histórico de la oralidad en el proceso contencioso administrativo, con el propósito de entender mejor estas ideas que estamos planteando en esta oportunidad. Digamos que en la cultura griega se encuentran indicios de la indagación oral. Michel Foucault, en su libro La verdad y las formas jurídicas, fundamentalmente destaca este aspecto. En Francia del siglo XIX se recuperó la oralidad en el Código Napoleónico. En Colombia se consolidó el proceso a partir del Código General del Proceso. La oralidad, como principio, tiene una función, como todos comprendemos, legitimadora de la administración de justicia y tiene relación con otros principios concomitantes, como sería el principio de la inmediación, el principio de la publicidad y el principio de la concentración. En el desarrollo del proceso se establecen 3 audiencias, es decir, estoy hablando de la oralidad en el proceso contencioso administrativo ordinario. Primero, la audiencia inicial o de determinación de litigio. Segundo, la de pruebas. Y tercero, la de alegaciones y juzgamiento. Esta última es facultativa y el juez puede dictar allí el fallo o, por el contrario, indicar únicamente el sentido del mismo, con la facultad de tomarse los 30 días siguientes para redactarlo. En los casos en los que se trate de cuestiones de puro derecho, se puede fallar en primera audiencia. En los casos similares,
también llamados casos testigo, se puede prescindir de las audiencias. El siguiente tema tendría que ver con la conciliación en materia contencioso administrativa. En las 3 etapas del proceso que ya mencionamos, existe siempre la posibilidad de conciliar. Por lo tanto, el juez debe propiciar la aproximación entre las partes sin que ello vaya a constituir de manera alguna un prejuzgamiento. La regla en materia probatoria es aquella de los procesos dispositivos, en el sentido de que son las partes las que tienen la carga de la prueba. Por lo tanto, son estas las que las deben aportar. Se admiten excepcionalmente en esta etapa las pruebas de oficio. Se exige también brevedad. Las intervenciones no pueden ser mayores a 10 minutos. Las audiencias pueden celebrarse aún sin la presencia de los apoderados si estos se excusan previamente con justa causa. Ahora, respecto de las medidas cautelares, otro de los aspectos que consideramos esenciales en el contexto del proceso ordinario contencioso administrativo. Las medidas cautelares y los poderes del juez están intrínsecamente interrelacionadas. Se pueden solicitar en cualquier estado del proceso en las voces del artículo 230 del CEPAC. El nuevo código fortalece los poderes del juez a través de las nuevas medidas cautelares en todos los procesos declarativos. El juez no solo puede suspender el acto demandado, sino que además puede ordenar, por ejemplo, el reintegro de un funcionario o la suspensión de un procedimiento, de un concurso o bien de una licitación. También puede ordenar la realización de obras o demoliciones, expedir órdenes de hacer o no hacer para evitar el desconocimiento sistemático del derecho por parte de la administración y o también para asegurar la efectividad de la decisión judicial. Las medidas proceden en cualquier momento. Estamos hablando de las medidas cautelares, o bien a petición de parte debidamente sustentadas y en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es importante resaltar que solo se le permite al juez de manera oficiosa decretar las medidas cautelares en los procesos que busquen la defensa de los derechos e intereses colectivos. Siempre se destaca, por ejemplo, la facultad que tiene el juez de tutela para adoptar medidas cautelares, que está limitada en este caso. El artículo 230 permite clasificar las medidas cautelares. Estas son preventivas, son conservativas o son anticipativas o de suspensión. ¿Cuáles serían las preventivas? Conforme al numeral 4 de esta disposición. Conservativas, conforme a la primera parte del numeral primero, y anticipativas o de suspensión conforme a la parte final del numeral 1 y de los numerales 2 y 3. ¿Cuáles son los requisitos para pedir las medidas cautelares? El artículo 231 del CEPACA determina los requisitos para que una medida cautelar tenga procedencia. Primero, que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. Segundo, que el demandante haya demostrado, aunque sea sumariamente, la titularidad del hecho o de los derechos invocados, y que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que concederla. Adicionalmente, se debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable. O, segundo, que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia resultarían nugatorios. ¿Cuál es el trámite? Según el artículo 233, al admitirse la demanda, el juez en auto separado debe correr traslado de la solicitud al demandado para que se pronuncie entre los 5 días siguientes a la notificación.
El funcionario que conozca del asunto también tendrá que correr el respectivo traslado cuando se pida el decreto de una medida cautelar en cualquier otra etapa del proceso. Vencido este término, el fallador tiene 10 días para tomar la decisión mediante un auto sobre la medida cautelar pedida, y en esa misma providencia debe determinar la caución. Si la solicitud se formula en el curso de una audiencia, debe correrse el respectivo traslado durante la diligencia, y una vez de esto se evalúa si se decreta. Ahora bien, hablemos someramente sobre el tema de los medios de control y las pretensiones. En el proceso contencioso administrativo, los medios de control son los que suscitan las demandas contenciosas. Me explico. Si estoy hablando de nulidad o nulidad de restablecimiento del derecho, o de la repetición o reparación directa, cada una de estas demandas contenciosas administrativas están fundamentadas en lo que la Ley 1437 del 2011 conoce como medio de control, de tal manera que cada medio de control suscita, de acuerdo con su naturaleza jurídica, el sentido de la demanda contencioso administrativa. En lo relacionado con las pretensiones, se creó la acción única con pretensión múltiple y admite la acumulación de las mismas. Ya no se habla, por ejemplo, de acciones, sino de pretensiones y de medios de control. De tal manera que los medios de control o pretensiones, de acuerdo con el título tercero del CEPACA, serían, según el artículo 135, nulidad por inconstitucionalidad; según el artículo 136, control inmediato de legalidad, digamos que este medio de control es nuevo; el artículo 137, la nulidad simple; el artículo 138, nulidad y restablecimiento del derecho, que sería la nulidad compuesta; el artículo 139, que es la nulidad electoral; el 140, la reparación directa; el 141, controversias contractuales; el artículo 142 de la repetición; el 143, pérdida de investidura; el 144, protección, derechos e intereses colectivos; el 145, hace relación con la reparación de los perjuicios causados a un grupo; el artículo 146, cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos; el artículo 147, nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción; y el artículo 148 hace relación al control por vía de excepción. Este medio de control también es nuevo en el Código Contencioso Administrativo. En el capítulo tercero del CEPACA se destaca el sentido de la competencia de los jueces administrativos. Es importante analizar el tema de la competencia de los jueces administrativos, porque de acuerdo con este criterio se establece esa competencia de carácter funcional o de carácter orgánico. El capítulo tercero, justamente en el artículo 154, habla de competencia de los jueces administrativos en única instancia. También menciona el artículo 155 la competencia de los jueces administrativos en primera instancia. El capítulo cuarto está reservado a hablar sobre la determinación de las competencias, y entonces asimismo se habla, según el artículo 156, en la competencia por razón del territorio, o sea, competencia territorial. El artículo 157, competencia por razón de la cuantía, cuando sea necesario establecer la cuantía. El artículo 158, en cuanto los conflictos de competencia, que pueden ser conflictos convergentes o conflictos divergentes. Igual sobre la demanda y proceso contencioso administrativo, lo que algunos autores, como Jaime Orlando Santofimio Gamboa, señalan que es la demanda en firme, o sea, los presupuestos de la demanda contenciosa administrativa. Hablamos entonces, de acuerdo con el CEPACA,
y el contenido del título quinto sobre la capacidad, representación y derecho de postulación, los requisitos de procedibilidad, requisitos previos para demandar, los requisitos de la demanda, el contenido de la demanda, la individualización de las pretensiones, la oportunidad para presentar la demanda, acumulación de pretensiones, los anexos de la demanda y las normas jurídicas de alcance no nacional. El trámite de la demanda, pues es importante tenerlo en consideración, y esos están relacionados, por ejemplo, con aspectos como la falta de jurisdicción o competencia, el rechazo de la demanda, la inadmisión de la demanda o bien la admisión de la demanda. El tema del traslado de la demanda, que se debe dar traslado a todas las partes, el tema de la reforma de la demanda, el retiro de la demanda y la contestación de la demanda. Digamos que esos son los aspectos esenciales que hay que considerar de acuerdo con el CEPAC. Muchas gracias por haber atendido a esta charla y confío en volvernos a presentar con otro tema de interés en materia procesal contencioso administrativo.